Bueno, muy buenas tardes con todos. El día de hoy es nuestra clase referente a la actividad número 2, en la que se trabajó con el dataset CIFAR 10. Eh, Me gustaría comenzar indicando de que ya está, el día de hoy se van a subir todas las calificaciones de esta actividad. Ya las tengo, pero toma un poco de tiempo calificar, o sea, poner en la plataforma más bien la calificación y el respectivo comentario, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ya el día de hoy estará todos los grupos que me han asignado. Por ahora van dos grupos, me faltan tres nada más. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna consulta respecto a eso, si no, para empezar. Bueno, sí. Me gustaría saber si tienen la disponibilidad de ver las diapositivas que estoy enviando aquí en este momento compartiendo. ¿Me confirman si es que la pueden observar? Sí, profe, se puede visualizar. Correcto. Muy bien. Entonces teníamos el problema, ¿no? Con el nombre de CIFAR 10, que es el nombre del dataset como tal, ¿no? El objetivo era lograr obtener el máximo porcentaje de accuracy con el bajo porcentaje, en cambio, en cuanto al error, ¿no? Y teníamos que ir progresivamente evolucionando a un modelo que lo pudiera lograr alcanzar estas métricas, ¿no? Estas buenas métricas. Entonces, nuestro problema o nuestro dataset justamente contiene imágenes. Tiene 10 categorías de imágenes, un total de 60.000 imágenes de 32 por 32 píxeles y a colores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí habían, por ejemplo, las clases o las categorías eran avión, coche, animales como aves, gatos, ciervo, perro, rana, caballo y automóviles nuevamente como un camión e inclusive acuáticos como barco también, ¿no? Entonces, era un problema en donde la resolución de las imágenes no eran las mejores, ¿no? No son tan altas, ¿sí? Son pequeñitas esas imágenes y a color. Entonces, la imagen de por sí se ve pixeleada. Nosotros como humanos sí tenemos la capacidad de poder reconocer la imagen, aunque sea pequeñita, aunque sea pixeleada, en la mayoría de los casos, ¿no? Depende mucho del fondo también que contenga o la iluminación o si tiene algún ángulo de rotación, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros, debido a que hemos aprendido a reconocer estas imágenes a lo largo de nuestros años de crecimiento, lo podemos hacer de manera mucho más rápida y precisa, ¿no? Pero un modelo no, tendría que entrenarse justamente para que logre este cometido y vamos a ver que al principio no nos va bien, ¿ok? Entonces, sí, el modelo que nosotros quisiéramos obtener con esas métricas altas es un modelo que pueda aprender a ignorar el ruido que existe. El ruido entre comillas, ¿no? Porque no es un sonido, sino ruido nos referimos a aquellos píxeles o aquellos eh, pedacitos de imágenes que no contemplan la categoría que queremos nosotros clasificar, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, esos fondos, esos ángulos o el escenario en el que se muestra esa imagen, para nosotros eso es un ruido, ¿no? Y más aún con el agravante de que la imagen es pequeña. Ok, entonces nosotros tendríamos que comenzar de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, estas 10 categorías, ¿sí? Que vienen dentro de un dataset de 60.000 imágenes, nosotros, o el dataset de por sí viene estructurado con 40.000 imágenes para poder entrenarse. De estas 60.000, en cambio, 10.000 se van a elegir para validación y otras 10.000 imágenes para realizar pruebas. ¿Ok? Los desafíos o las limitantes, las que habíamos mencionado, ¿sí? Son de baja resolución. Ese entorno sobre el cual se presenta la imagen es muy variable, ¿sí? Hay fotos de día, fotos de noche, que están rotadas o en perspectiva. Y también tenemos cierta ambigüedad entre las clases, ¿no? Hay cierta
posible similitud entre algunas de ellas. Por ejemplo, especialmente entre los gatitos y los perritos, ¿no? Porque tienen una carita redonda, los ojitos, orejas, ¿sí? La forma de la parte de la nariz o los bigotes se asemejan entre ellas. Si hablamos de los animalitos, si hablamos en cambio de vehículos, tenemos una similitud entre camiones y autos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en dónde son similares? En las ruedas, en parabrisas, en los focos, ¿verdad? Entonces, eso también viene a ser un desafío técnico para nosotros. Vamos a ver entonces nuestra primera propuesta, que es a través de una red neuronal, de una arquitectura como la del ejercicio anterior, de la actividad uno, ¿verdad? Que no es lo mejor, pero comenzamos por ahí, ¿no? Entonces tenemos o vamos a utilizar una red neuronal que no toma toda la imagen tal como está como entrada, sino que hace al igual que la actividad número uno, lo desenreda, ¿sí? Toma cada uno de los píxeles, 32 por 32, pero los toma en consideración uno por uno, ¿sí? Entonces, así los va analizando. Técnicamente se llama a esto aplanar, aplanamos la imagen. Pero hay un problema al aplanar las imágenes. Vamos a perder o vamos a ignorar esa relación de cercanía que existía entre los píxeles que componen la imagen. Por ejemplo, cuando vemos un animalito, sabemos que los ojitos están en el centro del rostro, ¿verdad? Y las orejitas están sobre los ojos, ¿sí? Entonces, eso si nosotros lo analizamos a través de aplanar una imagen, prácticamente lo perdemos. Perdemos esa cercanía de esos píxeles. Ya no es como nosotros los humanos que analizamos la imagen completamente y si lo leemos línea por línea, después no vamos a entender por qué aparece un determinado color o un determinado valor de píxel a continuación de otro. ¿Ok? Ese es el problema que seguramente nos dimos cuenta y que lo vamos a ver reflejado en las métricas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener de por sí una precisión muy baja, ¿no? Esto a manera de preámbulo, pero ya lo vamos a ver en profundidad. ¿Ok? Entonces sí, ese problema de aplanar para nosotros viene a ser un punto ciego por no saber esta relación entre píxeles, ¿sí? Entre la continuidad de los píxeles, porque hacemos toda la imagen planita. ¿Ok? Entonces, el modelo que vamos a utilizar, ese baseline, ese modelo donde ingresamos en la capa de entrada toditos los píxeles, ¿sí? Entonces va a intentar memorizar posiciones nada más, posiciones absolutas, ¿ok? Muy bien. Entonces, esta red que es total, la full connected, estaba en el cuaderno de notebook de Python, ¿sí? Es una red MLP, ¿no? Es un perceptrón multicapa, ¿ok? Entonces, eh, estamos viendo o nos dimos cuenta nosotros que primeramente va a ser una red un tanto pesada, ¿no? Va a tener aproximadamente más de 2 millones de parámetros que va a tener que aprender este modelo, el modelo número uno con el que arrancamos nosotros. Y van a tener ese modelo como capas ocultas, capas densas, va a tener también funciones de activación ReLU, también va a tener dropout, pero a pesar de que nosotros le pongamos todas esas configuraciones que aprendimos de la actividad número uno, vamos a tener unas métricas muy bajas, ¿sí? Creo que a la mayoría le salió un accuracy que no superaba el 45%, ¿de acuerdo? Se quedaba como bloqueado en esa métrica. Muy baja, ¿no? Esa métrica sería muy baja para nosotros poder desplegar ese modelo. Podríamos entender como que este modelo tiene una ceguera visual, que no sabe realmente lo que está observando, ¿sí? Se equivoca mucho al final.
¿De acuerdo? Yo tengo en el cuaderno de Python, les voy a compartir en este momento, justamente lo que yo realicé. Vamos a observar. Sí, aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, seguí las indicaciones conforme indicaba ya el cuaderno. ¿Sí? Hicimos la carga a través de, bueno, primero la importación de las librerías que vamos a usar. Importamos el dataset. Voy a subir un poquito más. Ahí. ¿Sí? Definimos esos datos de entrenamiento, validación y prueba, esos conjuntos de imágenes ya lo establecimos. Hicimos una normalización igualmente, ¿no? Pero aquí lo normalizamos dividiendo para 255 en todas las imágenes que, ojo, es en RGB. O sea, realmente cada imagen no es una única matriz de 32 por 32, son tres matrices de 32 por 32, donde cada una de esas matrices representa un color que compone la imagen. Igual, eso se hace internamente, esa división o esa normalización se hace para todos los valores de la imagen, refiriéndome a que es una imagen RGB. Muy bien. Luego hicimos un mapeo, nos pedía propiamente el código realizar un mapeo para nosotros interpretar qué es lo que se estaba clasificando, porque el modelo de por sí no viene con las categorías escritas, o sea, no viene la palabra avión escrito ni en inglés, que es plane, no viene. Viene con simplemente números. O sea, el modelo, si nosotros no hubiésemos hecho un mapeo, el modelo, la respuesta del modelo, en algún momento cuando nosotros probábamos con una imagen, nos iba a dar un número del 0 al 9, donde internamente se conoce que uno de esos números representa a una de esas clases o categorías. ¿De acuerdo? Pero para nosotros, aprovechando que estamos haciendo este mapeo, de una vez lo ponemos o lo asociamos con categorías en español. ¿Ok? Entonces, 0 para avión, así como ustedes lo ven, como lo vieron en el ejercicio, 9 para camión en cambio. ¿Ok? Luego teníamos una función auxiliar que nos ayudaba a convertir esas etiquetas a codificación what-host, ¿sí? Para similar a la identificación de números de la actividad número 1, aquí en cambio hacíamos algo similar, pero con la categoría que corresponde a una de las 10 que estamos trabajando en este problema. ¿Sí? Bueno, teníamos ahí la comprobación de que efectivamente el conjunto de datos se divide en 40.000, 10.000 y 10.000, ¿no? Acá el ejercicio nos indicaba la propuesta que tendríamos que analizar y adicionalmente ya lo que yo realicé como tal en este código fue importar ciertas cosas adicionales que más adelante íbamos a utilizar, ¿no? Pero igual, trabajé con un modelo de base, ¿no? La red Full Connected, que es la que nos va a indicar que no es la mejor, ¿no? Entonces, establezco una arquitectura, ¿sí? Con todas las características que habíamos aprendido anteriormente, ¿sí? Es una arquitectura que yo propongo, no puede ser diferente. Muchos de ustedes pudo haber hecho con alguna capa adicional o algún tamaño de neuronas un poco diferente, ¿no? Pero aquí está la tipo embudo un poco, ¿no? Mire que de 512 bajamos a 256 y terminamos con 10, ¿no? Pero ojo, lo importante es la inicial, la flatten, la que aplana, ¿no? Y aquí estamos diciendo que es 32 por 32 por 3. Esto es lo que en matemáticas se conoce como un tensor, ¿sí? Una matriz normalmente es en dos dimensiones, siempre lo asociamos en dos dimensiones, pero un arreglo numérico que ya no sea solamente en dos dimensiones, sino que tenga más de esas dos dimensiones, por ejemplo, 3, 4, ya nosotros comenzamos a llamarlo tensor, ¿de acuerdo? A partir de 3, incluido el 3, ya de forma genérica no lo tomamos como matriz, sino lo llamamos o lo identificamos como un tensor, ¿de acuerdo? Entonces, internamente, pues es un arreglo
cúbico, digámoslo así, ¿no? Porque tiene 32 de largo, 32 de ancho y 3 de profundidad, donde ese número 3 de profundidad indica la capa de color, ¿ok? Rojo, azul o verde, ¿ok? Bueno, luego se estructura el modelo con el optimizador Adam, con la función de pérdida categórica cross entropy y con la métrica de accuracy. ¿Sí? Y se la trabaja, ¿no? Se le entrena. Internamente se hizo el entrenamiento, no se quiso mostrar el, el paso a paso de ese entrenamiento, pero las pruebas fueron esas, ¿no? O sea, mejor dicho, el resultado fueron lo que ya conocemos. Un modelo con muy bajo accuracy, muy bajito, miren, casi el 45% efectivamente, ahí está. ¿Sí? No podemos obtener más de ese modelo, a pesar de que aplicamos todo lo que nosotros conocimos en la actividad número uno, pero es justamente el culpable este aplanamiento, ¿no? No podemos aprender más, no podemos extraer más de este modelo. Sin embargo, como habíamos visto en la diapositiva, el tamaño del modelo es grande, más de 2 millones de parámetros se tuvieron que aprender, o sea, los numeritos los pesos, ¿no? Los pesos que va entre una neurona y otra, ese numerito que va entre una neurona y otra, en total habían esa cantidad, un poquito más de 2 millones para poder nosotros tener esta métrica muy baja, en cambio, como que no vale la pena, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, acá el ejercicio nos pedía, pues, que implementemos mejoras en este modelo, ¿no? Pero obviamente, el modelo uno ya no se puede mejorar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos usar? ¿Qué alternativas tenemos para nosotros poder obtener unas métricas, unos resultados superiores? ¿De acuerdo? Entonces, para eso están las CNN, ¿no? Las redes convolucionales. ¿Ok? Entonces, regresemos a la diapositiva y veamos en qué nos ayuda estas redes convolucionales. La gran diferencia es que no existe aquí aplanamiento. Ya no vamos a aplanar, ya no vamos a desenredar la imagen, ¿verdad? A lo largo de una cadena de píxeles, ya no. Vamos a más o menos simular cómo hace el ojo humano, que es un escaneo. Vamos a escanear la imagen, o sea, no vamos a perder la dimensionalidad de la imagen. Sabemos que es una imagen de 2 dimensiones y mantenemos esa naturaleza de la imagen, pero vamos a ir recorriéndola. Entonces, ¿cómo lo recorremos o qué hacemos para recorrerlo? Vamos a usar lo que ustedes aprendieron en una de las materias del primer interciclo, creo que es, o sea, de los primeros módulos, ¿sí? Que es el uso de kernels, que también se lo conoce como filtros. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a usar filtros justamente para ir leyendo, pero computando eh, una matemática, haciendo algo, ¿no? Con ese número, haciendo un cálculo con ese número. Entonces vamos a usar varios filtros. Ciertos filtros nos ayudarán a poder detectar bordes horizontales, otros bordes verticales, otros filtros ahí nos ayudarán a detectar curvaturas, segmentos o sectores donde exista alguna redondez, ¿sí? O algún color. Es decir, aquí sí vamos a poder tener en cuenta la estructura de la imagen, ¿no? Y poder tener relación entre los píxeles que estén alrededor del cual estamos nosotros en ese momento que pasa el filtro, ¿verdad? ¿Qué relación existe con lo que está alrededor, ¿no? Y estos filtros pueden ser de varios tamaños, ¿sí? Pueden ser grandes o pequeños. No nos conviene que sean tan grandes estos filtros, porque si no, se analizarían pocas características de esta imagen, más aún sabiendo que la imagen es pequeña como tal, ¿sí? Entonces estos filtros serían o escanearían de forma rápida y seguramente no lograría extraerse
la mayor cantidad de información. Tampoco puede ser tan pequeñitos, porque si no, en cambio, nos demoraríamos mucho en escanearlo, ¿verdad? Y capaz estemos redundando en información o lo que se obtenga ya no aportaría. E igualmente tendríamos luego un modelo bastante pesado. Entonces, lo que es tradicional acá es aplicar filtros de tamaño 3x3. ¿De acuerdo? Ok. Y justamente la operación matemática que está detrás de ello es lo que le llamamos convolución. Entonces, eso se aplica, obviamente no lo hacemos manualmente, lo hace justamente el algoritmo. Entonces, el modelo 2 ya aplica una red convolucional básica, pero el problema que va a aparecer o que vamos a notar es que va a existir un sobreajuste, o lo que llamamos en inglés overfitting. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí observamos a la izquierda justamente la técnica que sería, ¿no? Poder utilizar filtros. Normalmente en total serían entre 32 y 64 filtros eh, y van a estos filtros cada uno a aprender una característica diferente, ¿no? Características locales de la imagen. Y más adelante aplicaremos Max Pooling, que nos va a ayudar también a hacer una reducción espacial para poder ya nosotros luego ya concretar. ¿Sí? Con este modelo ya subimos, avanzamos y tenemos un poquito más de precisión. Tenemos entre el 70 y 75%. Es una mejora casi del doble. ¿Ok? Pero, como les habíamos indicado, el problema puede ser el sobreajuste. ¿Sí? Donde eso nosotros lo vemos ya en el conjunto de validación. Parece que ya el modelo no aprendió como tal, sino que más bien comenzó a memorizar. ¿Sí? Entonces, existe ese riesgo de memorización. Este es un problema, la memorización, porque si este modelo lo lanzáramos nosotros a producción con datos nuevos, tendría el problema de que comienza él prácticamente a adivinar, ¿sí? Comienza a indicar lo que se ha logrado memorizar. Trata de verle una similitud con algo que él aprendió, pero lo dice sin ninguna certeza. ¿De acuerdo? Entonces, hay problemas, y eso se ve en las métricas cuando nosotros graficamos, ¿no? El accuracy de entrenamiento suele ser alto, pero el de validación y el de prueba, en cambio, bajitos. ¿De acuerdo? Entonces, no, eso ya indica que no está bien. ¿De acuerdo? Muy bien, yo no hice este modelo 2, esta estructura, yo hice la última ya con todo, porque toma tiempo. Seguramente ustedes lo evidenciaron, que comenzó ya al momento de entrenarse cada una de las nuevas versiones, comenzó a demorarse cada vez más, ¿sí? Porque cada vez se aplicaba o se incrementaba alguna característica que obviamente con el fin de mejorar las métricas, pues nos hacía en cambio que no, o nos tomaba mucho más tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, um, voy nuevamente a regresar a al código que yo les había indicado, donde estaba el primer modelo, ¿sí? Porque justamente también calculé unas métricas por cada una de las clases, ¿sí? Y vemos que no son las mejores, pero mejor se ve en la matriz de confusión. Entonces, veamos, la matriz de confusión al inicio con el modelo baseline, ustedes ven aquí que no es buena. Inclusive hasta el color lo indica, ¿no? ¿Sí? Entonces hay mucha confusión. Obviamente nosotros debemos de basarnos en la diagonal, en la diagonal. Y esto es lo que queremos mejorar con los modelos que van a seguir. Este es el modelo base y vemos que existe información fuera de la diagonal principal.
y valores son altos, 67, 218, 175, 230, todo lo que esté fuera de la diagonal con valores altos es un problema. Los valores altos los necesito que estén en la diagonal principal y que todo el resto de valores sean valores pequeñitos. Pero en el modelo base no se observa eso. Se observa que hay números grandes fuera de la diagonal principal. Eso es un problema porque indica justamente que el modelo se está confundiendo, ¿no? Entonces, eso lo queríamos ver. Por ejemplo, para hacer un análisis, ¿en dónde existe esa confusión al inicio? Veamos. Aquí, por ejemplo, tenemos rana, ¿no? El rana, lo que es la fila, o sea, lo que es horizontal, es lo que en realidad el modelo, el dataset es. Pero lo que en cambio es vertical es la predicción. Entonces, si nosotros analizamos la clase rana, ¿verdad? El modelo en realidad sí los identifica a 635 de esas ranas, las logra clasificar correctamente. Pero si observamos un poquito más arriba, en la siguiente, vemos que existe confusión, que en la categoría que en realidad es perro, 158 de esos perritos los clasificó el modelo base, el modelo de la red, la MLP, la clasificó como rana, se confundió. ¿Sí? Al perrito lo puso como rana. ¿Ok? Entonces está identificando mal. Profesor, una pregunta ¿Sí? ahí. Eh, para este ejercicio que usted está haciendo dan esas conclusiones, pero digamos con el entrenamiento lo que nosotros hagamos puede que ese análisis que está haciendo nos dé diferente con otros animales, ¿cierto? Correcto, correcto. Es- Así es. Este fue en mi caso. ¿Ok? Muy bien. Y para obviamente para el primer modelo nada más. Entonces vemos que hay mucha confusión. Había la confusión también entre gatitos y perritos. Veamos. El gatito, por ejemplo, un gatito, aquí la fila otra vez, un gatito que solamente se clasificó correctamente como gato 245 veces, sin embargo, casi la misma cantidad, miren, acá 230, el modelo dijo que era una rana, ¿sí? Y 103, en cambio, el modelo dijo que era un perrito. Entonces, pobre gatito, los gatitos, ¿sí? Son los que parece que más tiene el modelo problema de identificarlos. ¿Cómo los pone? Como ciervo los pone como ciervo 108 veces, como perro lo pone 103 veces, como rana lo pone 230 veces, el gato. Veamos ahora el perro, el perrito, ¿sí? Aquí 192 veces la pone como gato. El perrito 118 veces la pone como ciervo. Al perrito apenas 220 veces la pone correctamente como perro. Al perrito 158 veces lo confunde con una rana. Entonces, muy mal, ¿no? Entonces, estamos claros con la matriz de confusión, es un poco más visible el problema al cual nos estamos enfrentando, ¿no? Y también con veamos, entre coche y camión, ¿no? Había camión acá y coche, miren, coche, un coche, ¿sí? Veamos si se confunde con camión. ¿Dónde está el camión? Ah, al último está el camión. El coche, si el coche se confunde el modelo 169 veces indicando que es un camión. ¿Ok? Entonces, sí hay un problema, ¿no? Y el avión, inclusive, el avión 152 veces lo confunde con un barco, ¿sí? El camión, acá abajo vemos el último, el camión en cambio es 248 veces confundido con un coche. Malísimo. Bueno, ya estamos conscientes de que efectivamente es un problema. Regresemos entonces al modelo 1.
Muy bien, entonces el modelo uno se supone que va a ayudarnos un poco, si nos ayuda porque ya es la aplicación perdón, el modelo 2 es la aplicación de una red, una arquitectura diferente a la anterior, ¿sí? Muy bien, veamos. Am, Aquí también ya creo que este era el modelo 3. Ojo, algunos alumnos hicieron hasta 5 modelos, incluso un poquito más. Sí, creo que Gloria también había hecho un poquito más, un análisis adicional de lo que recuerdo, ¿ok? Pero la mayoría hizo este, 4 modelos. Aquí estoy viendo un tercer modelo con base a las propuestas que ustedes hicieron, en donde sigue siendo una CNN. No es que se ha cambiado la arquitectura, no se ha cambiado la arquitectura, sigue siendo una red convolucional. Pero ya se aplican, por ejemplo, técnicas de regularización, ¿sí? Justamente para poder disminuir, bajar ese problema de la memorización. ¿Se acuerdan que en la actividad número uno nosotros aplicamos regularización? Justamente algunas técnicas de regularización, justamente para poder disminuir ese problema de la memorización. ¿Cuáles eran esas técnicas de regularización que nosotros pudiésemos haber aplicado, ¿no? O que tenemos disponible? El dropout, que es apagar las neuronas, ¿verdad? Apagar un porcentaje de neuronas. Entonces, muchos aplicaron esas técnicas eh, para poder, también batch normalization también aplicaron. Entonces, aquí ustedes ven a través de esta gráfica esa propuesta, ¿no? Como la imagen al inicio, ¿verdad? Pasa a un bloque 1, un bloque de lectura, de escaneo, donde hay en realidad 32 filtros, ¿sí? Eh, y se aplican ciertas configuraciones, ¿no? ReLU y demás, pero voy haciendo varias cosas luego, ¿no? Luego hago un dropout del 20%, paso a otro bloque con más filtros, con 64 filtros, luego aplico otra vez dropout, ¿no? Al 30% y luego paso nuevamente a otro bloque con más filtros y si ustedes se dan cuenta, los filtros cada vez se van haciendo más, van incrementando los filtros, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no sé si alguien me puede decir acá qué es lo que está ocurriendo de forma un poquito diferente a lo que hicimos en el ejercicio uno cuando también aplicamos dropout, regularización. A ver, algo estamos haciendo diferente, como que al revés, aquí. No sé si alguien me pueda indicar. Ojo que son las propuestas justamente de ustedes que yo las he analizado. En el ejercicio anterior, ¿verdad? ¿Qué hacíamos? Nosotros ahí bajábamos, aplicábamos una, como una configuración de embudo, ¿verdad? Ingresábamos o arrancábamos con muchas neuronas y cada vez íbamos avanzando con la mitad de lo anterior, ¿no? 512, 256, 128. Aquí estamos haciendo al revés. A través de los números de filtro estamos aumentando los filtros cada vez que avanzamos con más capas. ¿De acuerdo? Y algo interesante también que nosotros veíamos con eso. ¿Qué pasaba a aquellas capas que eran más grandes? ¿Qué pasaba con el dropout? También era, ¿qué cosa? Un poquito más grande, creo, ¿no? ¿Sí o no? Si el número de neuronas en esa capa era grande, también le aplicábamos un dropout también un poquito más grande, si era de 512 aplicábamos un dropout del 30%. Y conforme iban disminuyendo, ¿verdad? El número de neuronas, aplicábamos un dropout ya un poco menor. De lo que yo recuerdo, era 512 con el 30%, luego 256 con el 30% y la última 128 con el 20%, nada más. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que también es algo similar, ¿sí? Yo comienzo con estos bloques, digamos así, donde cada bloque tiene un número de filtros determinado
y comienza con un número de filtros pequeño, 64, y el dropout es del 20%. Conforme hacemos más grandes los bloques, ¿verdad? Como ustedes ven allá al último, de 256, el dropout también incrementa. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una técnica de regularización aplicada a una red convolucional, a una arquitectura convolucional, en donde ya estamos nosotros implementando más cosas, más detalles, ¿no? Entonces, muy puntualmente lo que estamos aquí haciendo es aplicar una estructura de bloques estilo BGG, ¿sí? Que es lo que ustedes justamente observan aquí, ¿sí? Esto nos va a ayudar entonces a disminuir esa memorización y que el modelo realmente pueda luego generalizar, ¿sí? ¿Cómo yo me doy cuenta de que un modelo está memorizando, o sea, que tiene overfitting? Justamente cuando yo en las curvas, cuando yo analizo las curvas, veo que una curva, ¿verdad? Sube, por ejemplo, el entrenamiento sube, mientras que la validación, en cambio, baja. Pero esto en donde es visible, justamente en el accuracy. Cuando yo estoy viendo el accuracy, veo que es lo ideal, ¿no? Que es lo que yo digo, yo quiero que cada vez mi modelo, mientras más épocas vaya ejecutando o época tras época se va haciendo el entrenamiento, yo quiero que la métrica del accuracy vaya subiendo. Lo ideal es que se acerque a uno. Eso es lo que yo quisiera, ¿no? Por eso es que le pongo un número de épocas determinado, ¿no? Mayor. Entonces, pero si yo veo que la cura comienza a aumentar entrenamiento con entrenamiento, digo, perfecto, voy bien, porque es lo que quiero lograr. Cada vez mi accuracy es más alto. Ojalá llegue al 1, ojalá, pero estoy viendo que es más alto. Sin embargo, por contraparte, veo que el conjunto de validación tiene un comportamiento contrario. También debería ir subiendo. Mientras yo voy entrenando, ¿sí? Con el conjunto de entrenamiento, ¿verdad? El accuracy va aumentando y yo espero que el accuracy aplicado al conjunto de validación también vaya subiendo. O sea que el conjunto de entrenamiento y validación, los dos accuracy vayan casi a la par, ¿sí? No va a ser igualito, pero me gustaría. Pero veo lo contrario, veo lo opuesto, o sea, veo lo que no debería ocurrir. Veo que, en cambio, cuando yo le muestro ciertas imágenes del conjunto de validación, el modelo me está diciendo, no puedo, estoy mal, estos son los resultados, los mejores resultados, y cada vez esos mejores resultados realmente son bajos. Entonces existe una discrepancia. Mientras una sube, o sea, la de entrenamiento sube, la de validación baja. Eso clarito, ahí ustedes están ante un problema y eso es overfitting, ¿sí? Sobreajuste. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tomen en cuenta eso en el momento de que ustedes analicen la gráfica, ¿no? Yo me recuerdo cuando yo estaba el año anterior haciendo, revisando con el docente que me asignaron como director del trabajo de titulación, que él me preguntaba, me dice, mira, tú tienes pocos datos en tu dataset, porque lo mío era audio que se transformaba a imagen. Era audio que se le hacía un espectrograma, entonces de esa forma quedaba como una imagen y se analizaba o se entrenaba un modelo que analizaba esas imágenes. Me decía, tú tienes pocas imágenes, o sea, poco audio, pocas imágenes, estás entrenando tu modelo y seguramente vas a tener un problema de overfitting, ¿sí? De sobreajuste, de memorización, ¿verdad? Yo le decía, yo le supe responder, le dije, no, no estoy viendo que ocurre eso porque ambas curvas, ¿sí? De la accuracy, me refiero a la accuracy, la de entrenamiento y la validación, suben, ¿sí? No estoy viendo esa discrepancia. Ah, me dijo, correcto, entonces está bien, ¿no? Por suerte, no necesitaba tampoco tantas imágenes en mi caso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se quiere, esa es la imagen que ustedes ven aquí a la derecha, ¿no? Que ambas vayan a la par, que
estén casi acopladas, ¿sí? Para yo estar tranquilo, seguro de que voy por un buen camino. Y esto es lo que he visto que ocurre acá, ¿sí? Entonces, más abajito vemos que existe una comparativa de cómo vamos hasta ahora con estos tres modelos, ¿sí? Al inicio, súper mal. Con la CNN básica he mejorado. Y con la CNN profunda, donde aplicamos regularización, en promedio los resultados fueron mucho mejores todavía. Ya estamos acercándonos a valores ideales requeridos. Por ahora estoy entre el 80 y 84%, ¿no? Y también me doy cuenta que el número de parámetros más bien no ha ido creciendo tan bien, no ha ido creciendo mucho, ¿no? Miren que pasamos de casi 2 millones al inicio, en la propuesta ya con la CNN bajó mucho menos de la mitad inclusive, ¿sí? Porque es diferente el análisis, y con una CNN profunda volvimos a aumentar, pero no tanto, justamente por aplicar estas técnicas también de regularización. ¿De acuerdo? Estamos muy bien, entonces nos falta nada más una, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más cosas, qué alternativas tendríamos nosotros para poder, en cambio, mejorar esto, ¿no? ¿Será que se puede mejorar más todavía? O sea, ya los resultados están súper chéveres, súper buenos. ¿Será que puedo mejorar más? Entonces, aquí justamente nos indicaba como propuesta también el, el, el ejercicio, ¿no? El notebook que venía de base. Nos decía, ¿qué tal si aplicaban también data augmentation? ¿Sí? No simplemente aumentar datos ficticios, o sea, datos que no existen, traer otras ranitas, otros perritos, gatitos, barcos, autos. No, no traerlos así, sino que más bien con lo que tenemos, darle cierta variabilidad, ¿sí? Cierta diferenciación a lo que normalmente venía, ¿no? Entonces aquí vemos justamente un ejemplo con una ranita de aplicar Data Augmentation. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La ranita ahí es la original, pero lo puedo, ¿qué hacer? Puedo voltearlo, ¿sí? Hacia el otro lado, puedo desplazarlo hacia arriba, ¿sí? Eh, podemos quizás desenfocarlo un poquito, ¿no? Eh, volverlo a mover, descentrarlo como indicamos, ¿no? Quizás a quitar algo en el fondo, ¿sí? Entonces, todo eso podríamos hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacen shift de 10%, rotación del 15%, un flip horizontal, ¿sí? Entonces, sigue siendo la misma ranita, nosotros lo conocemos, ¿no? Pero son datos nuevos que el modelo nunca los vio, y que puede usar esa información justamente para tener o extraer más características. Ojo, aquí el tema principal, vuelvo a repetir, de la CNN es el hecho de aplicar filtros y que cada uno de esos filtros extraiga una característica específica. Ojo, también adicional. No es que cada filtro hace algo específico que yo lo indique. Es decir, no es que yo digo, el primer filtro va a ser, o el primer kernel va a extraer todas las horizontales, los rasgos horizontales, otros los verticales. No, eso ya automáticamente lo hace el algoritmo, pero no es que yo digo, quiero que extraiga eso. No, nosotros lo interpretamos, nosotros decimos, mira, me doy cuenta, si es que me meto a analizar. Oye, una vez que aplicamos el filtro número uno, mira, parece que el filtro número uno se quedó con aquellas características relevantes o que más resaltan horizontalmente. Mira, este segundo filtro que se aplicó, ¿verdad? Que son otras matrices chiquitas, en la cual se multiplican los valores con la matriz original de la imagen y hacen
una suma, por eso se llama convolución, porque es una operación matemática, pero nos estamos dando cuenta que en el segundo filtro, con lo que se queda son con aquellas características relevantes verticales y así. Nosotros como humanos le damos esa interpretabilidad. No es que programamos que cada filtro haga eso, ¿sí? Entonces, es como más o menos decir, cada filtro aprende lo que quiere, de lo que tiene que extraer, aprende o es especialista en extraer algo, pero no porque lo programamos, sino porque se observa más adelante en un análisis detallado que esa característica ha sobresalido. Entonces, aquí es aprender las características. Eso es lo que queremos hacer. Muy bien. Entonces, ya llegamos al modelo 4, en donde hemos obtenido los mejores resultados. ¿Sí? Y como mencionamos, aquí se hace giros, traslaciones, zoom, ¿de acuerdo? Um, Tenemos también una arquitectura de triple bloque, ¿sí? Se analizan las imágenes en varios stages, en varias etapas, ¿sí? Aplicamos otras configuraciones como los callbacks, reduce LR on plateau, ¿sí? Para ajustar el aprendizaje y el early stopping para también evitar sobreajuste, ¿sí? Y aquí es donde alcanzamos nosotros a porcentajes mucho más altos, ¿no? 85, 91% de accuracy. Yo les voy a mostrar, esta parte sí la hice y también tomó casi una hora en mi caso, ¿sí? Este código. Entonces aquí viene la arquitectura CNN profunda con todas las características que he mencionado. Aquí están los 3 bloques, ¿no? Yo lo hice en 3 bloques. Entonces he configurado la función de activación, batch normalization, hemos aplicado también max pooling, ¿sí? En las últimas capas, eso también ustedes lo aprendieron, drop out, ¿muy bien? La última sí es una capa flatten, pero no es, o sea, se usa flatten otra vez, pero no con el mismo efecto al principio, sino ya solamente para elegir una de las 10 categorías, ¿de acuerdo? Con una función de activación softmax, que es la que también en la actividad número 1 utilizamos para elegir uno de esos números, ¿sí? Optimizador Adam otra vez, categorical cross entropy, y vamos a medir el accuracy. ¿Ok? Aquí en este bloque se estructura la arquitectura, ¿no? Luego yo acá en este otro bloque que ustedes ven como bloque 4 se estructura justamente el data augmentation y los callbacks. ¿Ok? Esto nos ayuda, los callbacks nos ayudan a evitar el overfitting y optimizar la tasa de aprendizaje, ¿no? Inclusive, si ustedes usaron esto, ven que la tasa de aprendizaje no es la misma, no es constante, va cambiando en ciertas partes, en ciertas épocas del entrenamiento, ¿no? Y aquí ya en la parte 5 ejecuto, ya pongo a entrenarla, ¿no? Entonces, sí, se demoró. Bueno, yo lo puse con 50 épocas y activé el early stopping. Sin embargo, yo esperaba que ya se detenga en algún momento y no me ocurrió eso, ¿sí? Todas las 50 épocas se ejecutaron. Entonces, casi una hora se demoró. Creo que fue aproximadamente 45 minutos en entrenar ya este último modelo. Y bueno, yo iba viendo en ese momento cómo iba evolucionando. Pero lo que me gustó ver es que el learning rate, la tasa de aprendizaje, o sea, cómo iba buscando, el algoritmo, cómo iba buscando eh, la mejor solución. La mejor solución estamos hablando de los parámetros, ¿no?, internos, cómo no era constante, cómo en ciertos momentos iba cambiando. Entonces miren cómo aquí bajó de 0.01 a 0.005, ¿no? A la mitad.
se adaptó, es un learning rate adaptativo, ¿ok? Y todas las 50 épocas lo realizó. Al final, quise ver ya, apliqué un código para ver las métricas, ¿sí? Ahí están muchísimo mejores con respecto a las iniciales. Sigue habiendo un problemita, bueno, ya no tan impactante como antes, en la categoría perro, ¿no? Perrito, ahí hay un problema en el recall es bajo, ¿no? En el perrito, 0.76. Y también con el gatito. En el gatito, por más precision buena que tenga, el recall también es bajo, 0.67 entre ellos dos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay problemas. Por ahora podemos intuir que se debe a esas similitudes que habíamos hablado en un principio. A mí me gusta muchísimo ver la matriz de confusión y aquí ya el asunto es muy diferente, muchísimo diferente. ¿Sí observan? E inclusive está en color azul. Entonces, esto es lo ideal, que la diagonal principal tenga números altos, los más altos posibles, obviamente que indica la cantidad de veces que lo detectó bien, que lo clasificó bien. Está correcto, ¿sí? Y los números que no están en la diagonal principal deberían ser, en cambio, los más bajos posibles. Y sí, ocurre eso. Sin embargo, sí, todavía observamos poquito ya, de problemas en la categoría gato, pero ya llega, por ejemplo, 39 no es casi el 5%, ¿no? 90 puede ser el 15%, 113 que es aquí sí, ya un poquito más, ¿sí? Un, un 20%, bueno, pero no del total, porque el total es la suma de todo, ¿no? Estoy refiriéndome a los comparado contra los 665. ¿Sí? Entonces, sí, casi un 20%. ¿Ok? ¿Y con quién se confunde? Veamos, el gatito, que es lo real, tiene más confusión con tres categorías acá abajo, con ciervo, perro, rana. Con ellos son los que más se confunden, quizás por el tamaño, porque la imagen también de cada uno de estos animalitos no fue de lejos, pues no se puede tomar de lejos porque si no, ni siquiera se ve en un tamaño 32 por 32 que la imagen haya sido tomada de lejos, es por gusto. Seguramente al ser tomado de más cerca, tienen o comparten esas mismas características en el rostro de los animalitos, ¿no? Como habíamos mencionado, la ubicación de los ojitos, de las orejas, de la trompa. Entonces ahí nos damos cuenta que hay un problema. Con respecto al perrito, con el gato se confunde 90 veces, con ciervo también y con rana también, con caballo un poquito. Entonces, eh, es mejor, ¿no? Entonces, aquí adicionalmente, para terminar, le he puesto como que ah, una muestra de estos errores, de estas confusiones. Miren, la categoría real es perrito, pero el modelo dijo que era un ciervo. No es un ciervo. Miren, nosotros como humanos fácilmente sabemos que eso es un perrito. El modelo, por más buenas métricas que tuvieron, dijo eso es un ciervo. Se equivocó, al menos en esta ocasión. Un ciervo lo dijo que era como una rana. Un perrito lo dijo que era una rana. Una ave, un camión. Este sí está feo, no, no tiene nada que ver. Un coche como un camión, por la rueda seguramente, ¿sí? Un avión como un ave, quizás por la forma de las alas, tal vez cuando si se miraba desde arriba. Un perrito con un gatito. Muy bien. Entonces, muy interesante el ejercicio, sabiendo las limitantes con las que se contaba de entrada, el tamaño de las imágenes o la calidad, por decirlo de otra forma, de las mismas. No sé si estoy compartiéndoles el código, creo que no. ¿O sí? ¿Si están viendo el código? Sí, Ah, ok. Muy bien, entonces eso era lo que tenía para ustedes. No sé si existe alguna pregunta, ¿no?
Perfecto, entonces como les indicaba, a los últimos 3 grupos ya espero el día de hoy terminar de subir más que todo la calificación y las notas son muy buenas, ¿no? Todas han hecho o han planteado varias cosas. Por ahí algunos, muy pocos casos me han puesto solamente el PDF y no el código. Creo que son 2 o 3 casos y sí he bajado puntos referente a eso. Pero en la mayoría son notas muy buenas, ¿no? Y los felicito por eso. Sé que están ya por entrar a exámenes, les deseo que les hagan muy bien, ¿no? Les vaya muy bien los exámenes. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Pase Gracias, muy bien, que profe. tengan buena tarde. Feliz tarde. Chao. Gracias a ti, muy amable. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias también.